para metrar cargas? O en todo caso, ¿cuál es la visión o cuál es el entendimiento de metrar cargas? Hablando en otras palabras, ¿no? La filosofía, la visión o la forma o el concepto de metrar cargas en estructuras. Entonces vamos a esquematizar. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo un edificio, ejemplo, ¿no? Ejemplo, edificio pongamos 5 pisos. Puede ser más, depende de cómo ustedes tengan la oportunidad de analizar, ¿no? Entonces, edificio de 5 pisos, por ejemplo. Entonces, y vamos a ver edificio de 5 pisos, digamos, estructurado en el sistema aporticado. Que es lo fundamental que vamos a tomar en el curso, ¿no? Entonces, un sistema aporticado, es decir, está estructurado, vigas y columnas, ¿no? Es un sistema aporticado, vigas y columnas. Entonces, con entrepisos, de losas aligeradas, ¿no? O si no, acá, vamos a ver. Con entrepisos en base a losas aligeradas. Ya, entonces ese es el... Entonces, ¿en qué consiste o cómo es el entendimiento de metrar cargas? Entonces tenemos acá, vamos a verlo primero, a ver en una vista isométrica. Estamos hablando que va a ser 5 pisos. Y entonces los pórticos, pongamos, son estos. Ahí tenemos el pórtico. Y lógicamente, esta es la cimentación. Podemos poner acá un pórtico más. Y entonces tenemos acá tenemos un piso, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 pisos, ¿no? Entonces, este sería el esquema estructural, ¿no? De un edificio de 5 pisos, ¿ya? Entonces, incluso podemos considerarlo sus alturas, ¿no?
pongamos 3 metros en promedio normalmente, ¿no? 3 metros, ya. Entonces consideramos, por ejemplo, acá podemos considerar, a ver, 4, 3, 4. Y por acá podemos considerar luces, por ejemplo, 6, 6, 5 metros, ¿no? Entonces, y consideremos nuestro sistema de referencia X, Y, Z. Entonces, para poder referenciar, y pongamos acá, entonces acá podemos ver en una, ya lo vieron el edificio, entonces podemos referenciar, por ejemplo, este es en elevación, es el isométrico, y ahora lo vemos en planta. Entonces tenemos 3. Ahí estamos. Entonces, si tratamos de esto es planta, y entonces podríamos decir, este es el eje 1, por ejemplo, el eje 2, el eje 3, el eje 4, el eje 5 y el eje 6. Y por acá, el eje A, el eje B, el eje C y el eje D. ¿No? Entonces, acá hemos quedado que es 4, es 3 y es 4, ¿no? 4. Y a lo largo serían, con las mismas medidas, tenemos ahí, tenemos 6, bueno, vamos a ponerlo acá, 6, 6, 6, 3, 6, a ver, ok, 1, 2, 3, 4, 4. Acá bueno, consideré un eje mayor, voy a borrarlo. Pongamos este que está acá. Entonces tendríamos 6, 6, 5. Bueno, que no está a escala, es un esquema. Bien, entonces aquí, si vemos el sistema referencial, estamos hablando que en planta sería, ¿no? En planta sería más o menos de esta manera, ¿no? Este sería X y esto sería Z, ¿no? Viéndolo en planta, ¿no? Más o menos. Entonces, en este caso, ¿cómo estarían las losas aligeradas?
de acuerdo, se harían, las direcciones de las losas aligeradas estarían en ese sentido, ¿no es cierto? Por ser, ay, perdón, estoy mal. La losa aligerada se tiene que, o sea, la losa aligerada, o sea, las viguetas tendrían esta dirección, por ser las distancias más cortas, ¿no? Igual acá, igual acá, igual acá. Es un recuento rápido, ¿no? Entonces tendríamos ahí la dirección de las losas aligeradas. Entonces, ¿pero en qué consiste el metrado? Es estimar entonces la carga sobre cada elemento, ¿no? Entonces, ¿cómo se estima? Entonces, el metrado de cargas. Por ejemplo, yo quisiera metrar o quisiera saber cuánto es la carga que resiste, pongamos, vamos a ponerle ejes, la zapata entre el eje 1 y el eje A. Entonces, decimos acá, tendríamos acá, por ejemplo, en esta zapata, entre el eje, entonces, ejemplo, ¿no? Metralla de cargas. En la zapata, entre los ejes 1 y A, un minutito. Un ratito. Llévalo. Cierra la puerta. Y entonces, disculpen, entonces acá tendríamos entre el eje 1 y el eje A, en esta esquina hay una zapata. Entonces dice, en la zapata entre los ejes 1 y 2, queremos meter la carga. Entonces, ¿cuál es el criterio, la filosofía de esto para llevar allí? Primero, tener el criterio del área tributaria. Área tributaria. Bueno, criterios. Voy a ponerlo acá, criterios. Área tributaria. ¿Qué significa la área tributaria? Es decir, esta zapata, por ejemplo, ¿qué área podría suponerse que soporta? Sería esta parte, ¿no es cierto? Este sería el área tributaria. El área tributaria, ¿no? O sea, ¿qué tanto de incidencia puede llevar la carga de esta zapata? Generalmente es la mitad entre los ejes, que en este caso sería 2 por acá y por acá 3, ¿no? Área tributaria. Para este caso, ¿cuánto sería? 2 por 3 aproximadamente, ¿no? Luego, tenemos que ver qué elementos estructurales, ¿no? ¿Qué elementos, bueno, área tributaria, entonces ahí tendríamos que ver estrictamente qué cosa va a pasar en el área tributaria. ¿Qué hay en el área tributaria? Voy a tomar nota antes de pasar.
Antes de pasar al área tributaria, ¿qué voy a tomar en el área tributaria? En el área tributaria voy a tomar, para esa parte, para esa área tributaria, voy a tomar el área, el área de la losa, perdón, un ratito. Voy a tomar el peso propio de la losa, ¿no es cierto? Peso propio de la losa, que va a depender del espesor, del predimensionamiento que ustedes le den, ¿no? El tipo de ladrillo, lo que va a entrar ahí, el peso propio de la losa, ¿no? Y sus componentes, entre paréntesis, y de sus componentes, ¿no? De sus componentes, ladrillo, concreto, ¿ya? Parapetos, todo lo que va ahí. Luego debo tener ¿qué sobrecarga hay en esa área tributaria? Sobrecarga en esa área tributaria, ¿no? En el área tributaria. O sea, en este caso va a depender del fin. ¿A qué estoy utilizando? ¿Ya? Pues más adelante indicaré para cada uno de ellos. Sobrecarga en el área tributaria. ¿Qué sobrecarga estoy considerando? ¿No? Luego consideraré peso de acabados. Peso de acabados, ¿no? Ya, eso sería lo que tengo que considerar, por ejemplo, en el peso en el área tributaria, ¿no? Ahora, como es 5 pisos, todo este peso tendría que multiplicarse por 5, ¿no es cierto? O sea, este es por piso, este es acá voy a poner, por piso. Luego, si yo quisiera tener en todos y en los 5 pisos, y en los 5 pisos sería el área tributaria, ¿no? Perdón, acá. En los 5 pisos sería en los 5 pisos sería el área tributaria multiplicado por el peso en cada piso, ¿no? En los 5 pisos, en cada piso, ¿no? Si son iguales, simplemente por 5, ¿no? Pero si no son iguales, cambia. Ya. Eso es en cuanto estrictamente al área tributaria que puede estar incidiendo la columna de la esquina. Bien, ¿qué más hay? ¿Qué más hay? Estamos haciendo el meter la filosofía en la zapata, ¿no? Entre los ejes 1 y 2. Primero, el criterio es área tributaria. Luego viene peso de viga. A ver, acá pregunto. ¿Cuál sería? A ver, voy a preguntar. ¿Cuál sería? Voy a preguntar con nombre. Voy a preguntar con nombre. A ver, Toledo. ¿Qué me dices, Toledo? ¿Qué me dices, Toledo? ¿Qué pesos debo incluir? ¿Qué debo metrar? ¿O qué cargas debo tomar en cuenta para estimar la carga que va a ir a la zapata debido a la viga? A ver, Toledo. Se considera la distribución de la carga de la losa ya sea ligera, maciza o dependiendo de cuál es el tipo de losa que se está utilizando. No. A ver, por partes. Primero ya estimamos el peso de la losa acá.
Y yo lo que digo es el peso de la viga. ¿Qué debo considerar en el peso de la viga? Precisamente es la distribución de la carga de la losa hacia la viga, ¿no? La distribución de la carga que produce la losa hacia la viga. No es correcto eso. No es correcto. Yo estoy hablando, Sí, estoy preguntando del peso de la viga. ¿Qué voy a considerar? El el peso de la peso propio de viga la viga. sería el peso propio. ¿Está bien? Peso propio de la viga. Peso Ah, propio bueno, de la viga. ¿Ya? Y sería, ¿cuánto? En este caso, la mitad, ¿no es cierto? La mitad de la luz total en la dirección en X, por ejemplo. Luego, debo considerar el peso propio, ¿no? De la viga, ¿no? Que vendría a ser L también. Bueno, no necesariamente son iguales, podríamos llamarle L1, L2, entre 2, ¿no? O la mitad de L, a ver, de L, pongamos así, en la dirección, en este caso, ZZ, ¿no es cierto? Porque estamos a tomar en cuenta el peso por cada eje, pero estamos tomando ahí. ¿Qué más? Ya. La pregunta es, ¿solo el peso propio? ¿Tengo que tomar en cuenta acá la sobrecarga? A ver, de paz. ¿Debo considerar sobrecarga en la viga? La respuesta es no, ¿no es cierto? No, no, no voy a considerar eso. Entonces, sobrecarga, no. ¿Por qué? Porque la sobrecarga actúa estrictamente sobre la losa, ¿no? No sobre la viga. ¿Correcto? Ya. Ahora veamos peso de columna. El peso de columna. El peso de la columna, ¿qué va a pasar? Aquí hay un criterio. Peso propio. Peso propio. Algunos tratan de considerar todo el peso, ¿no? Todo el peso de la columna globalmente multiplicado, es decir, se puede considerar la columna a lo largo de toda la altura, o otros consideran por piso. Entonces, un criterio, por ejemplo, si fuera por piso, entonces acá peso propio de columna, un primer criterio es todo la columna en los 5 pisos. En los 5 pisos. O también por piso. En la columna no puedo considerar sobrecarga, solamente el peso propio, ¿no? Y finalmente, ¿qué hago? ¿Cómo obtengo la carga última, el peso a nivel de zapata? Entonces, peso en la zapata sería, ¿no? Sería el área tributaria, sería el peso, o sea, sería el área tributaria multiplicada por la carga por los 5 pisos, ¿no? Por cada piso, o perdón, acá sería acá. No lo puedo hacer acá. Entonces sería el área tributaria por la carga por piso.
más, aquí estamos hablando de área tributaria y ya tenemos la forma puntual, ¿no? Y acá sería peso de la viga por piso, por el número de pisos, lógicamente acá vamos a ponerlo también así, por el número de pisos, carga por el número de pisos, más peso de columna por piso o por el total, ¿no? Eso ya que queda criterio en base a este método. Entonces, es un entendimiento de cómo queremos metrar la carga a nivel de esta zapata en la esquina, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera se lleva el entendimiento del metrado de cargas en esa zapata. ¿Alguna duda? ¿Entendible? ¿Correcto? Ingeniero, tengo una consulta, ¿me escucha? A ver. Estaba referenciando que usted decía que el peso del área para la viga y la columna no está dada, no está dada para ellos, sino se da en la losa. Exactamente. Mi pregunta va a ser, cuando es cimiento corrido u otro tipo de cimentación que una zapata, ¿qué se hace en esos casos? Ya, bueno, como le repetía, bueno, esta es una pregunta que sale del curso. El curso es concreto armado y tiene una subida que está orientado a entender el análisis y el diseño de secciones de concreto estrictamente basado en lo que es columnas, vigas, ¿ya? Ya, entonces, y a partir de esos conceptos puede aplicarse ya en cualquier elemento estructural que se estudia a más profundidad en los cursos de concreto armado 2 y albañilería estructural. Pero en este caso, adelantándonos un poco, ¿cómo sería el metrado de cargas? De acuerdo a la pregunta del alumno, ¿cómo te llamas? Menacho. Ya, Menacho. Por ejemplo, Menacho me dice, ¿cómo sería el metrado de cargas en un cimiento, de un muro, ¿no? Algo así? En esas condiciones, sí, el metrado de cargas se haría por metro lineal, porque el muro trabaja de esa manera. En cambio, la zapata trabaja con una carga puntual más un momento, ¿no es cierto? Sí. Entonces, en un muro o en un cimiento corrido, la carga tiene que estar por unidad de peso por longitud, ¿ya? Entonces, igual, lo único que tengo que aquí tener que hacer, multiplico el área tributaria de ese muro, ¿no? Por la carga y por el piso, y luego lo tengo como carga puntual total, y luego eso lo distribuyo en la longitud que yo quiero. ¿Correcto? Correcto. A ver, si queremos, la pregunta dice que, a ver, tiene un muro acá, o diré un cimiento. Este no es tema del curso, por si acaso es un tema ya de albañilería estructural, pero podemos preguntar. Entonces, él es lo que dice, la carga en un muro es así. Y lógicamente este es omega, una carga. ¿Cómo se obtiene esa carga? Esta carga debe ser en kilos o toneladas por metro. Entonces, yo lo tengo que distribuir esa carga, ¿no? Si primero una forma rápida, suponiendo que esto responde pues a un ambiente de 3×4 en una determinada dirección, entonces por área tributaria multiplico, obtengo la carga puntual y lo distribuyo a lo largo de este muro. ¿Correcto? Esa es una pregunta, pero que no está relacionada al curso, sino a la albañilería estructural que ustedes la van a hacer en algún momento. Ingeniero, Sí. buenos días. Otra consulta. En cuanto si es una losa en dos direcciones, el área tributaria cambiaría ya no sería una forma cuadrada, sino sería otra forma. A ver, ¿cómo? Tu pregunta de nuevo no la comprendí. Cuando tenemos losas en dos direcciones,
el área tributaria ya varía, o sea, ya no es una forma cuadrada, sino es diferente, creo, ¿no? No, no, no. A ver, en este caso estamos haciendo un metrado con viguetas armadas en una sola dirección y lo hacemos en la dirección más corta, ¿correcto? Sí, sí es Y correcto. este es el fin del curso. Y si fuera losas en dos direcciones, el área tributaria igual se distribuye, perdón, el peso por área tributaria es el mismo, sino que ya se distribuye en ambas direcciones. Ya, ¿Ya? ¿Correcto? sí, 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 correcto, ingeniero. Otra A consulta, ver, me ingeniero. esperan unos 5 minutitos, un minutito, permiso, ¿me dan permiso, un favor? Adelante. Ya, continuamos. Entonces ahí, como les decía, en un muro, de acuerdo a la pregunta, es hacerlo por metro lineal. Ya. Entonces, esa es la forma de entender cómo metrar cargas en cada uno de los elementos. Ya. Vamos a desarrollar más adelante la teoría, cómo metramos una viga, cómo metramos una losa, que es totalmente distinto. Pero lo que quiero indicarles con esto es cómo es que se entiende el metrado de carga sobre una estructura, ¿no? Y entonces, y así sucesivamente se haría para la zapata entre el eje 1 y 2, todo, basado en sus áreas tributarias y todo lo demás. ¿Alguna duda? Bien, entonces vamos a la... Bien, entonces hemos visto el entendimiento o la técnica de cómo metrar o en qué consiste el metrado de cargas. Bien, ahora pasemos a ver los tipos de carga que se tienen que considerar para fines de diseño o para fines de entender, de tener la carga total sobre la estructura. Bueno, las cargas que actúan sobre una estructura de concreto armado son de tres tipos: las cargas estáticas y las cargas dinámicas. ¿Ya? Las cargas estáticas están relacionadas directamente a lo que significan las cargas muertas o también llamadas permanentes. ¿Ya? Y la carga viva. Entonces, en cargas estáticas hay dos tipos nada más: la carga muerta y la carga viva. En cuanto a la carga permanente o muerta, se toma en cuenta el peso propio de la estructura, el peso de los acabados, los tabiques y el peso de una maquinaria que va a estar ahí estable si es que hubiera, ¿no? El ascensor, por ejemplo. Y otros dispositivos de servicio que estén fijos a la estructura, o sea, que no tengan, que durante la vida útil no se va a mover estos elementos, ¿no? Y la sobrecarga son las cargas gravitacionales que tienen carácter movible. Entonces, ¿y quién lo constituyen? Lo constituye el peso de los ocupantes, muebles, nieve, agua, equipos móviles, por ejemplo, puentes grúas, ¿no? Una grúa, en un edificio puede haber una grúa, entonces también eso se considera. Y la magnitud de estas cargas, ¿no? Dependen del uso a lo que se les va a dar. Entonces, hasta este momento, lo que hemos visto son estrictamente cargas estáticas, ¿ya?
Pero no solamente las cargas estáticas están en la estructura, sino también hay cargas dinámicas. ¿Y estas cargas dinámicas cuáles son? Las vibraciones, el viento, los sismos y las cargas impulsivas. ¿Ya? ¿Y cómo son las cargas, cómo son las vibraciones? ¿Quién lo genera? Lo generan las maquinarias, ¿no? Que comienzan a actuar, por ejemplo, un motor en cualquier nivel, ¿no? Se enciende y comienza a vibrar. Si no la aíslan, esto puede tener problemas a las estructuras. Entonces, diseñar una estructura que va a estar, digamos, expuesta a una vibración, hay que tomar en cuenta en el diseño de eso, ¿no? El viento también es una carga dinámica. Una carga dinámica que se considera como un fluido en movimiento, ¿no? Y actúa como una carga estática sobre la estructura. En estructuras flexibles se debe verificar el periodo natural que puede hacer que vibre, ¿no? Y también hay que tomar en cuenta en estructuras flexibles, como en caso de puentes colgantes, por ejemplo, ¿no? Si en un puente colgante no se analiza adecuadamente la actuación del viento, entonces puede ocurrir una resonancia. ¿Qué cosa es la resonancia? Cuando el periodo que genera la fuerza de viento coincide con el movimiento que tiene el puente. En otras palabras, la onda de viento coincide con la onda de vibración de la estructura y entonces en ese instante falla. Hay que tomar en cuenta eso. Bueno, los sismos, las ondas sísmicas generan pues aceleraciones en la estructura, ¿no? Y esto está considerado como una fuerza de inercia que varía a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, ¿en qué tiempo puede producirse esa aceleración, ¿no? Para que pueda generar una fuerza de inercia y pueda generar desplazamiento. ¿Ya? Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Y hay toda una metodología de acuerdo a la norma E030 para metrar cargas ahí. Las estructuras convencionales pueden ser analizadas empleando cargas estáticas, ¿no? Equivalentes a las producidas por un sismo. Esto es lo que se llama la cortante basal, ¿no? O sea, ¿cómo se estima la posibilidad de una fuerza sísmica? Se estima metrando la carga lateral de sismo, que viene a ser el subs sobre RD multiplicado por P, que lo vamos a ver más adelante, de acuerdo al metrado de cargas, el sub, o sea, donde interviene el factor suelo, el tipo de suelo, la zona, el tipo de, a ver, subs, ¿no? Son varias variables que lo vamos a ver más enseguida. Multiplicado por P entre el RUP, entre RD, que es la característica de la estructura. Luego también tenemos cargas impulsivas sobre la estructura. ¿Y cuáles son las cargas impulsivas? Por ejemplo, una explosión. Algunas veces en algunos lugares, por ejemplo, en estructuras de mucha importancia, en la que se toma en cuenta todas las posibilidades que ocurran, entonces hay que diseñarlo para cargas impulsivas. Por ejemplo, un búnker para proteger al rey, habría que hacerlo, pues, ¿no? Frente a todas estas cargas que se puedan dar, una explosión. Y la explosión también está determinada y calculada, por ejemplo, cuántos de kilos de dinamita puede explotar, qué magnitud de explosión puede haber, todo eso, ¿no? Los búnkeres especiales que se fabrican en el mundo, por ejemplo, para un búnker para proteger en una eventual guerra frente a, digamos, al presidente de los países poderosos, utilizan este criterio digamos, de carga, ¿no? Para metrar. Entonces, esos son los tipos de carga que hay que considerar en las estructuras que nosotros nos dedicamos. Entonces, son las cargas estáticas, las cargas dinámicas y las otras solicitaciones, ¿no? Que vienen a ser las cargas impulsivas. Ya, muy bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta relacionada
a los tipos de cargas, porque cada uno de ellos lo vamos, ¿no? Para todos estos elementos. ¿Correcto? En otras palabras, todos los elementos que componen la estructura se tienen que, para la carga muerta, se tienen que metrar según el peso específico, ¿no? Que nos da la norma, la E020. ¿Ya? Entonces, muy bien. Voy a compartir mi pizarra para poder ver cómo es. Y de luego entendemos la tabla. Ya, muy bien. Vamos a entender cómo se metra la carga muerta de cada elemento. Por decir, ya, miren, peso de un elemento. De un elemento, pongamos viga. No se ve su pizarra, ingeniero. Ah, a ver. Ahí estamos mal, pero... Un ratito voy a borrar. Pensé que se había visto, se veía. Ya, a ver. Ahí estamos. Ahora sí. Aún no, Ingeniero, ingeniero. una consultita más. A Ahí ver. veo que dice cargas muertas, están considerados varios elementos y supongo, imagino que donde dice otros está considerado la zapata misma también, ¿no, ingeniero? Ah, bueno. A ver. Ahí sí es una buena pregunta. Me olvidé de considerar. Bien, ya, muy bien. Es una buena pregunta. ¿Cómo te llamas? Ildefonso, ingeniero. Ya, Ildefonso. Ya, a ver. Ahora sí me ven la pizarra, ¿no? Sí, ingeniero. Ya, muy bien. Entonces, nosotros acabamos de ver el peso de la zapata, que sería pues el peso propio, ¿no? Por la cara del área tributaria en la losa, por el número de pisos y todo lo demás, más el peso. Ahora, ahí, lógicamente, de acuerdo a la pregunta, deberíamos incluir peso de zapata, ¿no? ¿Está bien tu pregunta? Ya. Entonces, ¿por qué incluir el peso de zapata? A ver, acá está, vamos a simularlo. Ya tengo la carga, puede ser carga última que tengo sobre la zapata, y entonces ustedes saben que el esfuerzo del suelo debe ser mayor o igual que este P último sobre el área de la zapata, siendo el área de la zapata, ¿no? Este es A y este es B. Entonces el área de la zapata sería A por B. Bien, como ustedes saben que el peso, la capacidad portante del suelo debe ser mayor, igual al P último. Y como el P último es igual al peso total del elemento, peso total, ¿no? Que sería acá, el que viene de arriba, más el peso de la zapata. Ya. Debería incorporarse, pero para fines de diseño, ¿qué se hace? Porque la zapata también se predimensiona. Entonces yo al predimensionar la zapata puedo estimar el peso. Y lógicamente que sí, se tiene que estimar, pero ya es el peso propio de la zapata. Prácticamente solamente es el peso de zapata, pero está relacionado al peso propio. Entonces, cuando yo les hago una práctica, les puedo decir,
calcular el peso al nivel de cimentación. O puedo decirles el peso a nivel de zapata. Si es a nivel de cimentación, tendría que considerar el peso de la zapata. Pero si les pido solo a nivel de zapata, solamente considerarían los pesos hacia arriba. Pero muy bien tu pregunta, que entonces se puede considerar a nivel de cimentación, cuando ya vas al suelo, peso total que viene más el peso propio de la zapata. ¿Correcto? Bien. Entonces, vamos vamos a seguir. Ya, bien. Entonces estábamos en el tema de que vamos a meter las cargas por cada elemento. Bueno, ya salí de la... Ya, muy bien. Entonces voy a ir nuevamente a la pizarra. Ya, entonces, ahí. Muy bien, entonces, ¿qué dice la norma para meter cargas? Por ejemplo, una viga. Una viga, porque vamos a suponer que fuera una viga rectangular, ¿no? De longitud L. De longitud L, y acá tenemos una altura H y un ancho B. Entonces, el peso de la viga sería igual a la longitud multiplicada por B, multiplicado por H, multiplicado por el peso específico del concreto, ¿no? Si el material de la viga es concreto. Entonces, por lo tanto, para el caso del concreto, el peso específico promedio es 2.400 kilos por metro cúbico. Entonces se calcula el volumen y se multiplica por el peso específico, que para el concreto es 2.400. Para otro material será otro. De la misma manera, se puede proceder para la columna, para un parapeto, por ejemplo. Para un parapeto. Un parapeto, pongamos que tiene es un murito, ¿no? Un murito, ¿no? Que es de ladrillo. Entonces tenemos la altura H, el ancho, pongamos B, y tenemos la longitud L. Entonces el peso de ese parapeto estaría dado igual L por H por B, ¿ya? Y por el peso específico del muro. Y generalmente el peso específico del muro, según la norma, es 0,20. Entonces, como ustedes pueden notar, tanto para la viga, para la columna, para esto, se puede metrar de esa manera, ¿ya? Ahora bien, igual se hace para todos los elementos, pero ahora veamos cómo se considera cada uno de los pesos específicos. Vamos a la tabla. ¿Ya? Entonces voy a compartir mi pantalla. Y voy a ver un ratito antes de eso. Iríamos acá. La norma es 0,20. ¿Se ve la pantalla? Sí. Ya. Sí. La norma es 0,20 dice. En la norma es 0,20 de cargas, se especifica las cargas estáticas mínimas que se deben adoptar para el diseño estructural. Entonces,
¿A qué se refiere esa norma? Se refiere a esta. A ver, ¿se ve la norma E020? No, ingeniero. No, ingeniero. Ya, a ver, vamos. Ahí está. Ahora sí la ven. ¿Se ve la carga, la norma en la pantalla? No, ingeniero. No. A ver de nuevo, ¿qué sucede? Ahora, Ahora sí, ingeniero. Sí, ya, muy ingeniero. bien. Entonces, como les he venido diciendo, el peso de la viga sería el volumen por el peso específico. La norma E020 es estrictamente ligada a las consideraciones que el proyectista tiene que tomar en cuenta para metrar cargas. ¿Ya? Acá viene la definición de carga muerta, la definición de tabiques, la definición de carga viva, ¿ya? Y tiene 5 tablas, ¿ya? 5 tablas que nos indican de cómo considerar cada una de ellas. Por ejemplo, las cargas o la sobrecarga mínima viva que hay que considerar según el tipo de la edificación es la siguiente. Por ejemplo, la sobrecarga en una biblioteca, estrictamente en salas de lectura, es de 300 kilos por metro cuadrado o 3 MPa. Puede estar en kilos, en kilopascales o en kilogramos metro. Pero lo que está entre paréntesis se está refiriendo a kilogramos por metro cuadrado. En una sala de lectura, entonces, la carga o la sobrecarga es de 300 kilos por metro cuadrado. En salas de almacenes con estantes permanentes o fijos, donde va a ser como almacén, se considera 750 kilos por metro cuadrado. En corredores y escaleras, 400 kilos por metro cuadrado. En centros de educación, en talleres, laboratorios, granajes, hospitales, hoteles, ¿no? En industria, ¿no? En lugares de asamblea, para oficinas, para teatros, para tiendas y para viviendas. Por ejemplo, esto en viviendas, que lo típico van a empezar usando ustedes, se considera una sobrecarga de 200 kilos por metro cuadrado. Pero en la misma vivienda hay corredores y escaleras, que también se considera 200 kilos por metro cuadrado. Esto es válido tanto en albañería estructural como en el sistema porticado. ¿Correcto? Entonces, de esta tabla, ustedes se van a regir. Yo les puedo poner una pregunta. Hallar la carga, digamos, requerida en la viga 301 de un edificio de 10 pisos que está destinado a oficinas. Entonces, tendrán que ir a esta tablita y estimar, por ejemplo, dice salas de archivo, ¿cuánto? 500. Salas de computación, 200, 250. Corredores, 400. Entonces, va a depender de la condición, pero todo está dado en kilogramos por metro cuadrado o si no en kilopascales. Bien, esta es la tabla que está relacionada a las sobrecargas. Y aquí vamos a explicar lo que su compañero preguntó, que en algunos países el viento se considera definitivamente. Bueno, en esta norma vamos a verlo. Todo lo que significa en el capítulo 3 habla de la carga viva. Por ejemplo, la carga mínima repartida, la carga viva concentrada, el tabique móvil, la conformidad, la carga viva del techo, por ejemplo. ¿Qué cargas vivas se deben considerar sobre los techos? ¿No? Una carga viva, por ejemplo, puede ser la nieve, que se puede dar en un determinado tiempo, pero que luego desaparece, ¿no?
Carga viva para aceras, pistas y parapetos y columnas en zonas de estacionamiento. Ahí te indica la norma cómo debes hacer. Las barandas y los parapetos, cuánto se debe considerar, ¿no? En la tabla 2, por ejemplo, se da los pesos o las sobrecargas a tomar en cuenta para una baranda y un parapeto, ¿no? Kilogramos, 60 kilogramos por metro lineal, ¿no? En carga horizontal y en carga vertical 60, es lo mismo, ¿no? En viviendas unifamiliares, un parapeto o baranda se considera 30 kilos por metro lineal, también en forma horizontal y vertical 30, ¿no? Luego tenemos la tabla 3, la que indica los factores de carga viva sobre el elemento. Una carga de viva de interiores, el factor es 2, en el volado es 1, ¿no? Y esto está dado por que es el área tributaria, ¿no? Área de influencia del elemento estructural que se calculará mediante donde K son estos factores. Hay que ver todo eso, hay que revisar la norma para cargas móviles, todo como lo da. Viene la tabla 4. Bueno, también hay que ver las cargas de la nieve, ¿no? Las cargas de nieve, cuánto se considera. Acá está la carga de desbalanceada, ¿no? Por la nieve, también se calcula. ¿Ya? La tabla 4, que habla la carga exterior del viento, ¿no? ¿Cómo se calcula la carga del viento? A ver, acá. Carga exterior de viento. Acá indica cómo se puede calcular la carga exterior, que está dado C por B al cuadrado, donde B es la velocidad del viento, o es la presión del viento, a una altura H, ¿no? En kilogramos por metro cuadrado, y C es el factor de forma dimensional, y B es la velocidad de diseño en la altura. Y bueno, estos valores de C se están dando acá, ¿no? Por ejemplo, los factores de forma para cada uno, para el barlovento y para el sotavento. Entonces, esto también se dan para ver los pesos, perdón, el tema del viento en las distintas caras que actúa sobre la estructura, ¿no? Ahora, la carga de interior, en la carga de interior del viento, ¿no? Tiene toda una normatividad, acá la velocidad del viento, cómo se calcula incluso, ¿no? Entonces, en función, la tabla 5, por ejemplo, indica los factores de forma para determinar las cargas adicionales de los elementos estructurales, en el caso de cierre y aberturas, ¿no? También habla de otras cargas, como las presiones de tierra, ¿no? Cómo se debe calcular, ¿no? ¿Qué factores? ¿No? El método, la rigidez de cada elemento. Bueno, esto ya es la combinación de las cargas que hay que tomar en cuenta. Esto vamos a volverlo a ver enseguida, pero primero estoy mostrándoles la norma de 020, es la cual que va a regir para ustedes al momento de metrar cargas sobre el edificio. Bien, seguimos. Luego viene el anexo 1, lo que les decía. Por ejemplo, en nuestro país, los pesos de los materiales. El corcho, 200 kilos por metro cuadrado, o perdón, por metro cúbico. Fibra de vidrio, 300. En albañilería, por ejemplo, el adobe, ¿cuánto pesa el adobe? 1.600 kilos por metro cúbico. Las unidades de arcilla sólidas, 1.800. Las unidades de arcilla cocida huecas, 1.300. Un parapeto, entonces hay que multiplicar su peso específico de esto. ¿Cuánto es? ¿No? Y se escoge a partir de este anexo, ¿no? Concreto simple, por ejemplo, cascote de ladrillo, 1.800. Si el concreto simple es de grava, se considera 2.300 kilos por metro cuadrado. Pero nosotros ya
en forma estándar lo consideramos el concreto 2400. Cuando es piedra pómez, 1600. Concreto armado, ¿no? Añadir 100 kilogramos por metro cuadrado, un metro cúbico. En otras palabras, cuando es con grava, hormigón con grava, ya sería más 100, entonces sería 2400 kilos por metro cúbico. Acá dice añadir 100 kilos al concreto simple. Entonces yo tengo concreto simple con grava, 2300, entonces cuando es concreto armado voy a considerar el peso específico, 2400. Ahí vienen los enlucidos, el mortero cuánto pesa, los líquidos, los aceites. Entonces ya está definido, de acuerdo a al material que van a usar, mampostería, bloques de vidrio, materiales de almaceno, azúcar y todo lo demás, ¿no? En este anexo vienen todos los pesos de los materiales que pueden intervenir en una estructura y las cuales nosotros tenemos que metrar. ¿Correcto? Entonces, el uso correcto de esta tabla es imprescindible para ustedes al momento de metrar cargas. ¿Alguna duda? Tengo una curiosidad, ingeniero. Ahí decía azúcar, frutas. ¿En qué se utiliza eso? Cuando tú, por ejemplo, quieres hacer un almacén, pues, ¿no? Quieres diseñar un almacén de, digamos, de abarrotes. Entonces, ¿qué cosa vas a almacenar ahí? Sal, trigo, agua, azúcar, arroz. ¿Qué vas a almacenar? Le tienes que dar un fin específico. Entonces, si tú consideras que va a ser un ambiente de almacén para azúcar, tendrías que ver cuánto por metro cúbico o por metro cuadrado va a intervenir ese peso de azúcar, ¿no? Para eso es. Por eso te dan todo. Ahí tienen el peso del azúcar, de los metales, el aluminio, el bronce. Por ejemplo, acá, el acero. El acero es tan pesado que pesa 7.850, pero el más pesado de todos es el plomo, que estamos hablando de 11.400 kilos por metro cúbico, ¿no? O sea, un metro cúbico de plomo, o sea, un camión de 10 toneladas máximo llevaría un metro cúbico de plomo, más no, lo asienta, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, igual, si eso lo quisiera poner en una estructura, la tienes que considerar. En un ambiente debe cargar 11 toneladas, basta un metro cúbico. Pero si ese ambiente quieres meter 2 metros cúbicos de plomo, de repente falla, ¿no? Entonces, esto es importante, este anexo hay que considerar para fines de cálculo de cargas en el diseño de estructuras, para el peso específico de cada uno de los elementos que tenemos que tomar en cuenta. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Ingeniero, una consulta. Sí. ¿Cuáles son las diferencias de uso entre la albañilería de arcilla sólida cocida y la hueca? A ver, de nuevo tu pregunta. No, ¿qué usos tienen o qué diferencia hay entre las albañilerías de arcilla sólida y la arcilla hueca? Bueno, eso ya es una pregunta que no está en el curso, eso corresponde al curso de albañilería estructural, pero sin embargo te puedo contestar. Generalmente los muros de carácter sólido se utilizan para muros estructurales y los ladrillos de característica hueca solamente se utiliza para fines de parapetos y cobertura, ¿no? Muros que no son estructurales. Pero también adicionalmente hay ladrillo hueco, como le llamamos, los ladrillos de 18 huecos, de 10, de 15 huecos, dependiendo. Los tipo 1, los tipo 2, los tipo 3. Entonces esos, hasta cierta área de área libre, son considerados ladrillos para muros estructurales. Entonces tiene toda una nomenclatura al respecto, ¿no? Pero generalmente los muros sólidos, los ladrillos sólidos es para muro estructural, pero también hay huecos que son ladrillos huecos, pero para fines estructurales, y también ladrillos huecos para fines estrictamente de tabiquería, ¿no? Entonces, ¿Ya? ingeniero, ¿Cuál es tu nombre?
Matías, ingeniero, para meter la carga en tabiquerías tendría que usar el peso específico de la arcilla hueca, entonces, ingeniero. Exactamente, correcto. Así Ah, ya, es. ingeniero, muchas gracias. Ya. Muy bien. Una, ¿Alguna otra pregunta? ingeniero, una consulta. Sí. Respecto al metrado de cargas que estuvo explicando, dijo, ¿no? Que tenías que considerar peso de la viga, de columnas, el ligerado, en zapata. Y estaba viendo, creo que no ha considerado de las escaleras. ¿Cómo vamos a obviar eso o cómo sería eso? No, no, no. Les he dicho que todo se tiene que metrar, todo, todo, parapetos, incluso ahí dice otros elementos, en donde dice otros está incluido ahí las escaleras, tú no la puedes dejar libre, o sea, se tiene que metrar de todos modos. A ver, si vamos acá, vamos al, bueno, ya sobre la norma queda totalmente claro dónde se fija y dónde ustedes tienen que revisar para tomar los datos para metrar cargas, ¿no? Bien, entonces, resumiendo, ustedes tienen que sí o sí revisar la norma, la de 020, para tomar datos, para metrar cargas, ¿no? Metrar cargas y o estimar pesos en función del anexo 1, de esa misma norma. O sea, la tienen que revisar. Y dependiendo de la carga que van a considerar en el diseño, tienen que ir a acudir a esa norma E020. Queda clarísimo, ¿ya? O sea, eso lo van a tener que usar sí o sí. Eso lo pueden descargar del sistema, pero si no, también yo lo voy a subir lo voy a subir al SBA y de ahí ustedes lo pueden ver. Acá, por ejemplo, cuando decía, ve, metrado de cargas de elementos. ¿Lo están viendo en la pantalla? ¿Se ve la pantalla? Sí. Metrado de cargas dice. ¿Está bien? Sí, ingeniero. Ya se ve. Entonces ahí, por ejemplo, dice losas aligeradas, losas sólidas, vigas, columnas, muros de albañilería, coberturas, parapetos, acabados, otros. Aquí es donde puedo incluso otros, entre paréntesis, escaleras y todo, pero todo se metra. ¿Correcto? Ya, muy bien. Entonces, hemos visto la norma E020. Ahora veamos la norma E030, que es metrado también, ya, metrado de cargas. A ver. Ya, entonces, voy a presentarles también la norma, la E0, la 0, la E030. Ingeniero, disculpe, ¿y para losas en dos direcciones no hay una tabla ya dada? Ah, perdón. Para losas en dos direcciones no hay una tabla ya dada en la norma. Eso se estima. En algunos casos hay algunas recomendaciones de la norma 060 y en la norma 020, más que nada en la norma de 060, ¿no? Hay algunas recomendaciones, pero uno lo puede metrar sin mayor problema. No es que podemos estimar, se metra. Ahorita vamos a hacer un ejemplo de metrado de carga de losas, ¿ya? Ahora vamos a presentarles, después vamos a ver eso, ¿ya? La norma es 030. Esta norma E030 tiene que ver para determinar la fuerza, digamos, para estimar, no determinar, estimar la fuerza lateral debido a sismo, ¿no? Está basado directamente. Y aquí indica, de acuerdo a la zona, hay que metrarlo, ¿no? Hay que metrar. Por ejemplo, dependiendo de la zona en el Perú ahora tenemos 3 zonas, la zona 3, la zona 2 y la zona 1. ¿Y cuántos son los factores de zona? 0.4, 0.3. Luego tenemos el tipo de suelo.
¿no? Si es un tipo importante, ¿no? Luego el tipo de suelo, acá está en la tabla, por ejemplo. La tabla 2 me dice los parámetros de suelo. Si es una roca, un suelo intermedio, todo, y cuánto es el valor de ese. 1, 1, 2, 1, 4. La tabla 2. Ahora nos vamos a la tabla 3. La tabla 3 que dice la categoría de la edificación. Una edificación importante tiene 1.5. Una edificación esencial, ¿no? Tiene aquí la clasificación de la edificación. ¿Qué es una edificación esencial? 1.5, ¿no? ¿Y cuáles son las edificaciones esenciales? ¿No? En este caso, por ejemplo, son los hospitales, ¿no? Los hospitales es una estructura esencial porque es la última que debe fallar, ¿no? Porque ahí es donde, después de un sismo, pueden haber muchos heridos, entonces el hospital tiene que seguir atendiendo, tiene que servir, no puede fallar, por eso es esencial, ¿no? Entonces, los hospitales, centro de comunicaciones, digamos, subestaciones eléctricas, centros educativos, universidades, todo eso. Ahora, edificaciones importantes, ¿no? Como por ejemplo estadios, centros comerciales, ¿no? Bibliotecas, archivos, ¿no? Almacenes, edificaciones comunes, cualquier edificio, hotel, ¿no? Edificaciones menores, que son viviendas, ¿no? Tienen la categorización. Y entonces, para cada una de estas categorías, ustedes deciden cuánto es la categoría, ¿no? El valor de U, ¿no? ¿No? Ya, ahora, luego vamos esta es la tabla 3. Luego iríamos a la tabla 4. Si la estructura es regular o no es regular en la altura. Esto más ya es aplicado en el curso de concreto 2. Las irregularidades también se aplica en concreto 2. Luego los sistemas estructurales. Acá sí tenemos que tomar en cuenta también el metrado de la carga, ¿no? En función al tipo de estructura, ¿no? Si son pórticos, si son, digamos, duales, muros estructurales, muros de utilidad limitada, albañilería armada, albañilería estructural, ¿cuánto vale RD, no? ¿Ya? Entonces, en la tabla 7 establecemos la categoría y estructura de las edificaciones, ¿no? ¿Cómo lo consideramos una regular? Esto para fines ya en concreto 2, pero la norma de 0.30 tiene que ver mucho con el tema de las consideraciones para metrar carga sísmica, ¿no? Y finalmente, acá tienes la fórmula cómo metrar la carga sísmica, ¿no? Acá tenemos esta norma que nos indica cómo metrar la carga sísmica para acá está. Entonces, SUX, RDUSC, acá SUX, el factor de zona, U, el uso, C, que viene a ser el factor de forma, y ese es suelo, donde C es un factor que se calcula de acuerdo a esta fórmula, que está acá. Acá está C sobre R, perdón, el valor de C, que viene acá, C, a ver, C está calculado por acá, ahí está el valor de C, que está en función del periodo del suelo y el periodo natural de la estructura, pero siempre menor que 2.5, ¿no? Entonces, finalmente, esto probablemente ya lo han visto en el curso de análisis estructural para determinar la carga sísmica, ¿no? Pero esto es muy sencillo, ¿no? Entonces, para efectos del diseño del curso de concreto, para metrar la carga horizontal, pueda que yo les pueda preguntar, ¿no? Metrar, determinar la fuerza sísmica, nada más, ¿no? Porque ya el análisis es otra cosa, ya. Entonces, si compartimos, a ver, una explicación rápida sobre esto, sería... ¿Se comparte mi pizarra? Sí, ¿no? Ya.
Estamos compartiendo pizarra, ¿no? Ya, miren, por ejemplo, entonces todo lo que les he explicado hasta ahorita es respecto a la E020, pero ahora quisiéramos ver cómo es aplicando la E030. La E030, Ingeniero, disculpe, ajá, dime. la norma que pasó, la E030, de diseño sismo resistente, es la desactualizada, ingeniero. Claro que sí, pero para fines de metraje de cargas estáticas no está todavía desactualizado, se sigue tomando en cuenta. ¿No? En el caso de categoría de edificaciones, ingeniero, Eso sí, en caso de la categoría, pero lo otro no se ha descartado. O sea, yo lo que le voy a explicar ahora sobre metrado de cargas. Metrado de carga. ingeniero. Estamos en la E031, que es para categoría de estructura, es el metrado de carga. Entonces, la E030 indica que es el diseño sismo resistente, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se metra? Si tenemos el edificio acá, por ejemplo, de varios pisos, ¿no? Tenemos varios pisos. Entonces, esto implica, esta estructura tiene un peso, ¿ya? Un peso. Entonces, ¿cómo se calcula la fuerza sísmica o el cortante basal? Es igual al SUX sobre RD multiplicado por P. P es el peso de toda la estructura, ¿no? Y tenemos la carga resultante o la fuerza horizontal de sismo, que es el cortante basal. Donde Z, que hemos dicho, que es el factor de zona. Por ejemplo, para nuestro caso podría ser considerado 0.4. La utilidad. Si es una estructura medianamente esencial, podemos considerar 1. El suelo, podríamos considerar que sea un tipo 2, tipo estándar. El C podría ser considerado 2.5. Entonces, dependiendo cada uno de cada calidad de las estructuras, se pone estos valores. Y R sub D viene a ser de acuerdo a la categorización. Aquí sí ya hay algunas variaciones, ¿no? La importancia de cada una de las estructuras, lo que dijo su compañero, ¿no? Aquí hay una variación, entonces hay que tomar de la nueva tabla actualizada. Pero la E030 no ha desaparecido, sigue siendo vigente, sino que se ha ampliado a una norma, la E031, creo que sí, así se llama. ¿Ya? Entonces, pero el metrado de cargas es considerando estos valores del suelo, ¿no? De la zona, de la calidad de la edificación y la calidad de la edificación, multiplicado por el peso. Entonces, puede venir una pregunta en la práctica calificada, metrar la carga horizontal estimada por sismo, ¿no? Entonces, se tiene que proceder de esta manera, ¿ya? Muy bien. Entonces, ya les presenté las dos normas importantes para metrar las cargas que deben actuar en una estructura. ¿Alguna duda? Bien, entonces seguimos. Si no hubiera más preguntas, seguimos. Ahora entonces seguimos con la teoría. ¿Se ve mi pantalla, mis diapositivas? Sí, ingeniero. Ya, correcto. Entonces, hemos terminado de abordar la norma 030 que está debidamente explicada, ¿no? En la que ustedes tienen que tomar en cuenta. Pero les había dicho que la norma E020 tiene 5 tablas y un anexo, las cuales ustedes tienen que manejarla para estimar las diferentes cargas estáticas, ¿no? Y sus pesos unitarios. A ver, antes de eso, de repente, podemos desarrollar un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, vamos a hacer. A ver, vamos. Voy a ir entonces a la pizarra digital, que ahora son 12:44. Bueno, creo que
para fines de entender bien el ejemplo, pero bueno, vamos a ver un ejemplo sencillo. ¿Salvo alguna pregunta? Ya. Bien, entonces, ahora vamos a desarrollar un ejemplo. ¿Cómo metrar cargas? Vamos a hacer un ejemplo sencillo. Ejemplo. Ejemplo. Determinar la resistencia requerida determinar la resistencia requerida sobre una vigueta de una losa aligerada que constituye un entrepiso de un edificio de 10 pisos. De 10 pisos, tal como se indica en la figura. Les recomiendo que ya vayan tomando nota de sus ejercicios porque vamos a desarrollar siempre en pizarra, ¿no? Entonces, mira, miren, ve, el entrepiso típico es esto. Es un piso típico Mira, entonces, en todos tenemos las columnas. Vamos a poner que, bueno, tenemos las vigas, perdón, las columnas. Y entonces decimos columnas. Vamos de 10 pisos, vamos a poner 60 por 60. Entonces, vamos a tener vigas. Y acá vamos a poner en X, en Y, vigas, en X e Y de
25 por 50, pongamos. Se nos ocurre, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a considerar las luces a los ejes. Pongamos acá 4, 4, 3, 4, 4, 3. Y por acá 5, 6, 6, 5. Entonces las vigas en ambas direcciones son de 25 por 50. A ver, en ambas direcciones, 6, 5, sí, porque es la diferencia, bueno, ya, pero no es nuestra condición, ¿no? Vigas en X y en Y de 25 por 60. O si no, pongamos acá de 30, está bien 25. O si no, para poderlo hacerlo operativo, a ver, voy a borrar. Que puede estar sobredimensionado, no hay problema. Pero para ejemplos nomás. Para el ejemplo, estamos considerando vigas de 30 por 60 en ambas direcciones. Se nos ocurre, ¿no? Columnas, 60 por 60. Ya. Muy bien, 30 por 60. Ya, ahora sí. Entonces, nos piden determinar la resistencia requerida. ¿Qué significa la resistencia requerida? Es decir, omega último. Omega último. Esto nos pide. O como también puede ser el momento último. Pero primero como estamos metiendo cargas, no estamos viendo momentos, entonces solamente omega último. La interrogante es omega último. ¿No es cierto? Entonces, vamos a metrar, pero solo cargas de servicio, perdón, a ver, resistencia requerida, aunque aquí deberíamos ver este ejemplo más adelante, quizás después de haber visto la norma de cargas, ¿no? Pero bueno, vamos allá, ya que estoy acá de frente mejor. Y lo van a entender con la tabla que ya les explico. Muy bien. Entonces, la carga última, ¿cómo está definida? A ver, aquí de 10 pisos, vamos a suponer entonces, si usamos la primera combinación, sería, ¿no? Omega último igual a 1.4 la carga muerta más 1.7 la carga viva. Este edificio, dice, como se indica en la figura, de 10 pisos vamos a considerar que se trata de oficinas. Para ir ya considerando la forma de meter, oficinas, ¿ya? Entonces el edificio es para oficinas. Ya, tenemos los ambientes. Entonces, si analizamos el entrepiso, en la dirección X tenemos 4, 3, 4, 4, 4, 3. Son distancias menores a los de dirección Y, que son 5, 6. Por lo tanto, el sentido de la vigueta va a ser así. En la dirección más corta, ¿no? Ahí. Bien, ya tenemos ahí. Entonces, la dirección más corta. Entonces, primero veamos el peso, entonces, solución. Solución. Entonces, paso 1. El paso número 1 sería, ya, el paso número 1, para metrar cargas esto, es vamos a, paso número 1, elegimos, se elige
La dirección más corta. ¿Correcto? La dirección más corta. En este caso, es en la dirección XX. Paso 2. Paso número 2. En el paso número 2, ¿qué vamos a definir? Vamos a definir el uso de los ambientes. El uso de ambiente. El uso del ambiente. En este caso, es oficina. En este caso es oficinas. Entonces, ¿cuánto es la sobrecarga ahí? Nos vamos a la norma E020 a revisar, ¿no? Entonces la E020, entonces tendríamos acá nos vamos. Entonces nos vamos a la tabla número 1, a donde se decide. Ya. En la tabla número 1 nos indican, hemos dicho que ese edificio es de 10 pisos y está destinado a oficinas. Entonces, si es oficinas, por ejemplo, podemos tomar en cuenta oficina genérica, salas de archivo, salas de computación, corredores. En este caso sería genérico. ¿Cuánto podemos considerar? 250. Entonces nos vamos. 250. Y consideramos entonces nos vamos acá, sería igual a 250 kilos por metro cuadrado, según la norma 020. Tabla número 1. ¿No es cierto? De ahí tomamos eso. Bueno, ya estamos sobre la hora. Paso 3. Paso número 3. Cálculo de la carga muerta. Cálculo de la carga muerta. Entonces, para eso, consideramos el siguiente esquema. Tenemos ahí un ancho de una altura de losa de concreto. Acá vendrían los ladrillos. Ya, acá sería, como es una losa aligerada, esto va a ser siempre 30. Esto es estándar. En nuestro país se producen ladrillos con esas características y generalmente las viguetas también se ha investigado que lo ideal es que sean de 10 centímetros, ¿no? Las viguetas. Y esto 0.05. Entonces, total, tendríamos un valor de H. Y entonces ya vamos a calcular la carga muerta. Pero para estimar la carga muerta, entonces vamos a estimar H. Nos dicen que H, de acuerdo, según norma, bueno, de repente vamos a borrar esto. Entonces, por criterio de norma, o si no con rojito,
Por criterio de norma. Por criterio de norma. Tomamos que H debe ser mayor o igual a L sobre 25. Este es L sub n. ¿No es cierto? Entonces acá, ¿cuál será la longitud de L sub n? Dije L sub n será en la dirección más corta. ¿Y qué tenemos? Que ahí el valor de L está al eje. 4 al eje. Pero ¿cuánto sería su longitud nominal? Que hemos dicho que debe estar, ¿no? L sub n hemos dicho entonces, L sub n sería igual a la longitud al eje menos, en este caso nos han dicho que las vigas ¿de cuánto? Las vigas son de 30 por 60. Si consideramos una vigueta en esta luz, tendríamos que restarle 30 a cada lado, ¿no? O sea, 15 a cada lado. Entonces, total 30. Entonces, 30, 4 menos 3, la longitud sería, acá sería 0.30. Entonces, la longitud nominal sería 3.70. ¿No es cierto? Entonces, H sería igual a 3.70 entre 25. Dividimos esto. A ver, ya estamos a la hora. No vamos a quedar ahí. Mañana continuamos con la solución del problema completo, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Ingeniero, la longitud nominal sobre 25, ¿de qué norma se ampara? La luz neta, de acuerdo a la norma, recomienda la norma, es una recomendación de la norma, LN. Es esto, ¿no? No es que me acuerdo de la norma, sino que es la luz neta, o sea, esto de acá. Pongamos que esta es la vigueta. Entonces, ¿cuál es la luz que influye para fines de cálculo? Acá está esta es la viga principal, esta es la vigueta, entonces, esta es la luz L sub n. Y a nosotros nos están dando las distancias al eje, que es 4. ¿No es cierto? 4. Y nos dicen que este ancho es 30 y este ancho es 30, para el caso de nuestro ejemplo. Entonces, ¿cuál sería la luz neta si está al eje? 15 por acá, 15 por allá, total 30. 4 sería entonces total acá L sub n igual a 3.70. No es que no lo estoy sacando directo, como se me ocurre, o lo estoy como que más o menos te entiendo que lo he tomado directo a la norma. No, es en base a esto, lo que estoy dando. ¿Correcto? El H sobre 25, o sea, la longitud nominal partido entre 25, creo que es para luces que están entre 4 y 5 metros, ¿no es cierto? No. A ver, les dije dos criterios. Uno es considerando lo que dice la norma para L sub n sobre 25, y les da varias cargas. Y la otra es considerando, otro criterio es considerando la sobrecarga. Pero en este caso, para el ejemplo, puedo yo considerar L sobre 25. No habría ningún problema. Y acá tengo la sobrecarga es de 250. ¿Cuánto me dice para ver ese criterio? ¿Cuánto es? A ver, revisamos. Revisamos, vamos rápidamente a la teoría. Y, a ver. No me recuerdo si está aquí. En esta, a ver. No me recuerdo. A ver, no sé si está en estas diapositivas. No está. Está en la presentación 3. A ver, si lo tengo a la mano. Pero bueno, estamos sobre la hora, de repente van a entrar en otra clase. Lo que tú preguntas, hay dos criterios y hasta más, pero como les digo, son criterios, no es que es fijo y ya.
debo ser rígido para esto. No, ahí por ejemplo para el ejemplo estoy considerando L sobre 25, que podría no encajar de repente en lo que les he comentado, pero también es un criterio, ¿no? Mañana continuamos, salvo algún parecer. Bueno, entonces nos quedamos ahí. Les agradezco su atención, estimados alumnos. Mañana a la hora puntual vamos a terminar de